¿Es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa, por la Xunta? Pues no, era mentira y les ha dado igual. Lo dio por el tema de los bulos, ¿verdad? Ahí lo soltaron, el periódico retiró la noticia y ellos han seguido, les da lo mismo. Pero lo que les vamos a contar ahora sí es verdad y también estamos esperando que haya algún tipo de desmentido de algo. ¿Saben por qué no lo va a haber? Pues porque es verdad. Y vamos a hablar efectivamente de una cuestión que llama mucho la atención. El hermano de Pedro Sánchez, oye, su currículum, él es economista, de pronto descubre que lo suyo es la música, quiere ser compositor, director de orquesta, muy bien, maravilla. Se marcha a Rusia, ya está, bien, perfecto. Consigue algo, no lo sabemos, la cuestión es que vuelve y 11 días después de que consiga el cargo de secretario general del PSOE, su hermano, Pedro Sánchez, oye, la Diputación muy socialista de Badajoz va y resulta que se inventa un cargo para él. Esto digo yo que habrá que investigarlo, ¿no? Bien, les vamos a dar los datos, porque una cosa es el enchufe y otra cosa distinta ya es qué ha pasado con el misterioso milagro de los ingresos y el patrimonio, ¿vale? Ni panes y peces ni historias, porque resulta que el acumulado, según un documento de la Diputación de Badajoz, el acumulado total cobrado son 273.000 euros a lo largo de todos los años, se pide una excedencia, también tenía que repensárselo todo, bueno, es una persona que reflexiona, en eso se debe parecer, ¿verdad? Pedro Sánchez primero el enamorado, vale. Es que de 273.000 o con 273.000 euros resulta que tiene un patrimonio de más de 2 millones. Si ustedes lo consiguen, pues nada, pero vamos, yo sustituiría al ministro de Economía, pero ya, si fuera Pedro Sánchez, porque el hito de gestión de su hermano no lo va a conseguir en ningún lado. De 273.000 euros a 2 millones. No está nada mal. Nuria Richard, bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Y Raúl Vilas, que continúas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Tú has conseguido un milagro así gestionando tu dinero? No, yo no tengo... porque si no te doy el mío, no lo tengo gestionas. esas altas capacidades, ¿Ya? porque, ojo, son 273.000 euros brutos Bueno, a lo es largo otra. de los años. O sea, que con esos 273.000 euros Hay que comer, ha tenido hay que que pagar vivir, que impuestos. comer, que pagar impuestos. Bueno, el impuesto es poco porque se iba a Portugal para no pagarlo. Pagar sí. vivienda, quiero decir. Entonces, es absolutamente asombroso. Y aquí solo hay dos posibilidades. Vamos a ver, aquí se piden explicaciones y hay dos posibilidades. Que haya una explicación y se nieguen a darla por sus santas narices, que ya es de un despotismo increíble, no parece muy verosímil. O sea, si hay una explicación, ¿por qué no la han dado hasta ahora? Y en caso de que la haya, ¿qué pasa? ¿Son tan chulos que dicen yo no tengo por qué dar explicaciones? Ya me parece impresentable democráticamente. Y esta sería la hipótesis buena, que es que tenga una explicación. Y la otra hipótesis es que no la tenga. Es y que por tenga eso otra. se niegan a darla y empiezan a hablar de bulos, que todavía no han señalado en concreto qué información es un bulo y qué aspectos de esa información la convierten en mentira, como si hemos sabido que era un bulo lo de la mujer de Rajoy que decía con esa sonrisa María Jesús Montero y con el Sánchez al lado en el escaño diciendo hay más. ¿A qué se refería? ¿Qué más hay? Que hay más bulos, Ya. sí. Sí, Como el que... de que nos inventamos las noticias. Sí, Nuria. fíjate que en esta casa, en Libertad Digital, somos amantes de la propiedad privada y además defendemos el patrimonio, no tanto como David Azacra, Pero desde luego. somos amantes de la nuestra, no de la ajena. No, y David de la Ya. suya, desde luego. Sí. Esto es alucinante. En cambio del bien común parece que se le olvida. La verdad que es un personaje, bueno, pues como Pedro Sánchez, a ver, son los pijos de Madrid. Tú lo has contado en tu libro, Carlos, o sea, nacidos en Comandante Zorita, con estudios en el extranjero. O sea, Hay es que gente David que se va empieza a estudiar... referir ya a una beauty del PSOE que ha vuelto y yo creo que no van nada desencaminados, O sea, los Barrabés, los Víctor de Aldama, los Hidalgo y demás conforman efectivamente una beauty que tiene demasiada relación con este Partido Socialista. A ver, yo no me he Pero podido si es ir por a esa estudiar... cuestión, Nuria, un segundo Sí. solo, si es por pijos de buena familia, la explicación es muy fácil. Las acciones estas del BBVA me las dio mi tía Merceditas, que tenía mucho dinero y me las dejó en herencia. ¿Por qué no dan esa explicación? Pero fíjate, No, pero ¿cómo voy a es más. ¿Qué es? ¿Y por qué no le pide esa explicación a Hacienda? Bueno, Porque esa aquí es hay una otra. cosa muy llamativa. O sea, Hacienda te filtra todo de la pareja de Ayuso, pero oye, no sabemos nada de si le ha pedido explicaciones sobre algo que es evidente que algo pasa ahí. Si tiene una explicación que la dé, pero algo pasa ahí, ¿no? O sea, Claro, con 200 y pico mil euros no sacas 2 millones. No, ¿Y cómo ha puesto el imposible. gobierno a parir a los youtubers que se han ido a Andorra? Totalmente. Y todos los atláteres que están alrededor del gobierno y de la izquierda, diciendo que, claro, ¿quién iba a pagar las pensiones? ¿Quién iba a pagar la sanidad pública? Pues David Azacra no, porque, claro, se supone que vive en Portugal, pero trabaja en Badajoz. Eso no Sí, porque es que justifica está no de tener... teletrabajo.
Está de teletrabajo, claro. Porque es que la batuta es muy larga, ¿sabes? Y desde Portugal puede dirigir orquestas en Badajoz. Y es que de verdad que el tema es surrealista. Yo diría que vive en Portugal y se supone que trabaja en Badajoz. Sí, totalmente. O sea, que cobra de Badajoz está claro. Bueno, déjenme que les mostremos los documentos. Aquí, bueno, mientras el Partido Socialista sigue insultándonos, mientras el Gobierno sigue insultándonos y amenazándonos, nosotros seguimos incorporando documentación. Es tan sencillo como que si tienen que hacer una reclamación, que nos la hagan. Nosotros depositamos los documentos y se acabó la historia. Es así de simple, y que decida un tribunal, y si no, que se callen ya de amenazar, que da vergüenza ajena el nivel de dictadura al que estamos llegando. Bien, los ingresos de David Azagra, documento de la Diputación de Badajoz. Aquí van plasmando todos desde 2017, que es cuando vuelve, repito, 11 días después se hace la propuesta de nombramiento, 11 días después de que Pedro Sánchez haya llegado a la Secretaría General. Anda que se dieron prisa, ¿eh? Hay cosas en las que son más lentos. 2017, y los ingresos brutos totales, 22.000, 48.000, 49.000, 37.000, porque se pidió una excedencia, es reflexivo, de vez en cuando, oye, él necesita reflexionar, es como su hermano. 12.000, aquí sigue impactando la excedencia, vuelve a 36, 54, y en lo que lleva de 2024, hasta el momento de la emisión del documento, 11.900, 12.000 euros. Si lo suman todo, 273.000 euros, ¿vale? Entonces nos vamos a la declaración de bienes. David Sánchez Pere Castejón, aquí ya no utiliza el seudónimo, que también esto es otra cosa que yo me quedo a cuadros, o sea, pero ¿desde cuándo en el siglo XXI el hermano del presidente se hace llamar David Azagra? ¿Pero qué pasa aquí? O sea, la una Bego conseguidora de fondos, el otro David Azagra, pero ¿no pueden utilizar nombres normales? Bien, vale, David Sánchez Pere Castejón. Vienen las actividades pipí y es su propia declaración de bienes patrimoniales. Y empezamos, un piso, un garaje, otro piso, otro piso. No vamos mal, no vamos mal. Vale, atención, vehículos, un coche, otro coche, dos coches, vale. Atención a esto, porque ya empezamos en un territorio un tanto extraño. Acciones, ¿vale? Acciones del BBVA en valoración nominal. Si esto lo convertimos en la valoración de cotización, que evidentemente es la real, va y resulta que salen 1,4 millones. Hombre, punto uno, agradeceríamos que fuese en valoración de cotización. Ya sé que la declaración de bienes lo marca así, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de una persona muy relevante a efectos que pueden tener incluso una relevancia penal, ¿qué tal si nos dan el dato? Bueno, no se preocupen, ya lo calculamos nosotros. Bien, resultado, 1,4 millones. Y luego en criptomonedas, 63.800 euros. Vas sumando todo y te sale, incluso tomando la valoración catastral, que aquí aparece un piso de Madrid a 29.000 euros porque meten la catastral, bien, incluso con esas te sale 1,8 millones. Y si te vas a valoración real, rebasa con creces los 2 millones. Documento oficial, como con 273.000 euros he conseguido más de 2 millones. Pregunta de trivial. Y a Hacienda no le preocupa. Es que esta es la historia, o sea, si clave, tiene una explicación que la dé, pero es que lo que no puede ser es que con determinadas personas se filtre todo y con otros no sepamos absolutamente Además, nada. bueno, Pedro Sánchez ha hecho 69 subidas de impuestos, como nos ha contado el Instituto Juan de Mariana, pero Sí, es bueno, que hace 2 años hubo esta muchos es otra. españoles... No presentado por no estar obligado, porque va y se marcha a Portugal Que eso no y está dice, ya claro. no soy residente fiscal. No, lo que está claro es que esto no es verdad. Eso no es si verdad. tus ingresos son estos, y aquí aparece que en 2024 sigue trabajando aquí, por cierto, Claro. con teletrabajo, lo cierto es que tu fuente principal de ingresos es España. Y según la ley de RPF, si tu fuente principal de ingresos es España, tú eres contribuyente español. Por lo tanto, esto que aparece aquí, no presentado por no estar obligado, también es mentira. Claro, y ¿Cuántos? desde marzo, asesor del Teatro Real. Sí. ¿Cuántos, España, ¿no? Teatro Real está en España, ¿verdad? En Madrid. Vale. Claro, que había ¿Cuántos otro... de nuestros oyentes, que muchos de ellos eran autónomos o lo han sido en algún momento de su vida, que ni sueñan tener un patrimonio de 2 millones de euros y que probablemente facturando anualmente menos de 50 a 40.000 euros no les ha metido la mano a Hacienda, no han tenido problemas, inspecciones, multas, sanciones? ¿Cómo es posible Exacto. que en un caso así, que es tan llamativo, porque la diferencia entre los ingresos declarados y el patrimonio es que es abismal, ¿cómo se explica que Hacienda no Claro. actúe si la explicación no es que es el hermano del presidente del gobierno? No cabe otra explicación, es la única. Sobre esto, que lo hemos Por lo publicado, tanto, incluso... no hay ni media explicación, ni media. Incluso ya solo, aunque finalmente nos explicase cómo ha conseguido todo ese dinero, y ya es escandaloso el hecho de que Hacienda no intervenga. Es que hace un par de años muchos españoles se plantearon irse a Portugal a trabajar, porque ya no podían más. Ahí me consta un caso cercano que quiso ir un empresario a Portugal y le advirtió un inspector de Hacienda, porque eso, claro, nos lo contaron a nosotros. Le dijo, no te vayas porque los que se trasladan a Portugal sois los primeros en ser investigados, los primeros de la lista.
en ser considerados evasores fiscales. Es que hay un plan especial para esto. Es decir, en el momento en que tú desplazas Portugal. tu domicilio, pero no tiene una explicación económica más allá de que te quieres ahorrar impuestos, hay un plan especial que persigue a esta gente. Por lo visto a esta gente, menos a los músicos. ¿O menos a quién? ¿A los que utilizan seudónimo? ¿O a quién? Ya, no, y con un añadido, que es que además sus ingresos proceden de una institución pública, Totalmente. de la Diputación. O sea, no es un funcionario, pero es un contratado Vamos, público. que esto suena que Pedro ¿cómo Sánchez... es posible que te pueda pagar Eso es. una administración en España y tributos en Portugal y la Hacienda Pública no diga nada? Ahora, siguiendo las indicaciones del Gobierno, las indicaciones son insultos y amenazas, si nosotros publicamos esto y hacemos preguntas lógicas, somos bulo. ¿Vale? Porque según ellos, la crispación ha surgido en este momento. Bien, yo quiero simplemente que vean un pequeñísimo recopilatorio de cosas, porque es que aquí hasta se nos han muerto políticas, ¿verdad? Rita Barberá, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Por la presión que había. Hemos tenido a zapateros, ¿verdad? Diciendo tensión, tensión, me interesa que haya tensión. Y va y resulta que lo está diciendo con un micro abierto y no ha sido ni lo suficientemente espabilado de fijarse que lo tenía abierto. Esto ha ocurrido aquí, ¿verdad? Aquí hemos tenido rodeas a determinadas sedes al grito de asesinos, asesinos, ¿verdad? Hemos tenido jornadas de reflexión convertidas en jornadas de movilización para alterar un resultado electoral, gritando asesino, asesino, asesino. Hemos tenido hasta un presidente, Pedro Sánchez, hasta un presidente llamado José María Aznar, que antes de ser presidente, cuando era candidato, tuvo hasta una bomba en el coche. Pero no, es que la crispación ha llegado ahora. Porque va y resulta que publicas cosas absolutamente evidentes y pides explicaciones o pides un trato igual para todos los españoles. Dicen, no, es que estás crispando. ¿Pero cómo que estás crispando? Es que aquí se ha insultado a todo el mundo. Pero bueno, fíjense, vamos, María Jesús Montero, que claro, también es que es especialista en esto. Que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. ¿Y usted cómo lo sabía? O sea, directamente sacó la información, la filtró ella, procedente de la agencia tributaria, antes de que fuera publicada en prensa. Dijo, esto, cosas que yo he leído en prensa, salió 4 horas después publicado. Estos son los de la crispación. Pero vamos a más, porque con Ayuso se han cebado. Bueno, se ha cebado Óscar Puente, con la famosa historia de Testaferro, con derecho a roce, se ha cebado llamándola desequilibrada y se ha cebado también con esto. Un supuesto fraude de su padre a una entidad pública que era Valmadrid, $500.000 de euros. Tampoco conozco a nadie aquí en la Comunidad de Madrid le haya perdonado $500.000 de euros. Al suyo sí, mientras ella intermediaba para que se le perdonara ese dinero. Aquí se sumaba Rita Maestre, pero todo el gobierno, encabezados por Óscar Puente, han estado en un auténtico linchamiento. Y no ha sido solamente desde el gobierno, escuchen este otro, también Partido Socialista. De la señora Ayuso, diciendo al presidente del gobierno, hijo de puta, que sí que lo dijo, está grabado, y luego dijo que había dicho aquello de lo de la fruta, ¿verdad? Que a ustedes les encanta, que es igual que la señora Rita Barberá, lo pagará como la señora Rita Barberá, no crean, no teman. Lo pagará como la señora Rita Barberá, concejal en Mocada, y se han quedado tan anchos. Es alucinante. Esto recuerda a las amenazas de muerte del Congreso de los Diputados en los años 30. Es alucinante. Mira, ahora tienes una persona que ha dicho algo parecido, no creo que le llamen facha, porque ha sido Alfonso Guerra, recordando que recuerda los debates de los años 30. Así es. Conviene recordar que cuando Ayuso dice hijo de puta está en la tribuna del Congreso, se le leen los labios eso, porque estaba insistiendo Sánchez en criminalizar a su hermano por bulos. La gestión, que eso sí que es un bulo. Cuando había sido archivado el caso. Como están criminalizando, dicen que si el novio de Ayuso se pagó el piso con las comisiones absolutamente legales de las mascarillas. ¿Y qué? O sea, ahora van a hacer una policía moral para decir de qué manera, al margen de la ley, ellos deciden qué dinero es ético ganar y qué dinero no es ético ganar. Y ya para terminar, vamos a ver, o sea, que si Ayuso, después de decir eso en la tribuna del Congreso, pues yo creo que más que nada para rebajar la tensión, y bueno, pues se hace lo de me gusta la fruta y dejar la cosa así, eso es un ataque a la democracia terrible. Incluso llamar hijo de puta a Sánchez es algo intolerable. Y acusar a una presidenta autonómica de matar a ancianos por maldad en las residencias, eso es menos grave. Con una campaña con lonas pagadas por la ciudad. Que lo que o sea, que no es un comentario que se le ha diciendo escapado, tanto los políticos como esos medios, también digitales, por cierto, que deben ser tan maravillosos, que no paran de dar lecciones de periodismo a los demás y tal, el mensaje que trasladan es que Ayuso, por su maldad,
por ser una mujer perversa, sin compasión, deliberadamente provocó que los ancianos muriesen en masa en las residencias. Y esto no pasa nada. Y en cambio llamar hijo de puta a alguien es terrible. La crispación surge, por lo visto, en el momento en el que informas sobre algo que toca a la familia de Pedro Sánchez. En ese momento es un crispador. Ahora, ellos pueden llamar lo que quieran, desearle la muerte a quien quieran, atacar a quien quieran, filtrar informaciones de quien quieran. O sea, es de traca. Vamos a coger un poquito de oxígeno con Banca Mar y volvemos corriendo. Banca Mar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos ya con Banca Mar, el banco más solvente de España, para conocer las propuestas y consejos que sus expertos tienen para todos nuestros ahorradores. Bien, esta semana nos queremos centrar en algo que se ha convertido en una cuestión de Estado, los ciberataques. ¿Quién no ha empezado a sufrir ya que si phishing, que si historias? Bien, cada día más empresas, administraciones y particulares son atacados por estos ciberdelincuentes, que en muchos casos, cuidado porque son auténticas organizaciones criminales perfectamente diseñadas, perfectamente ramificadas. Hablamos con Javier Galloso, director de Unidad de Seguridad IT. ¿Por qué se están produciendo, Javier, primera pregunta, más ataques contra empresas y gobiernos? ¿Qué hay detrás de todo esto? Hola, Carlos. Hay que tener en cuenta que el mundo está cada vez más conectado gracias al avance de la tecnología y la pandemia no ha hecho más que aumentar la utilización de esta en nuestra vida diaria. Sin embargo, esto también ha dado lugar a un panorama de ciberamenazas cada vez mayor y más complejo. La ciberdelincuencia se ha convertido en una de las mayores amenazas para la seguridad y privacidad en el mundo digital. Los ciberdelincuentes utilizan la tecnología para dañar sistemas informáticos, robar información y cometer fraude. Y estos ciberataques no amenazan solamente a compañías, sino también a gobiernos y a ciudadanos comunes. Las principales amenazas pueden ser ataques a la infraestructura, suplantación de identidad y sobre todo ataques de ransomware. Detrás de estas amenazas está el cibercrimen. Son organizaciones con estructuras jerárquicas como cualquier empresa y cuyo objetivo es atacar compañías, instituciones públicas, países para buscar un retorno económico. Javier, vamos a lo práctico. ¿Cómo se pueden proteger las empresas de estos ciberataques? Bueno, en ciberseguridad se debe actuar bajo la premisa de que tarde o temprano ocurrirá un ciberincidente. No se trata de si va a ocurrir o no, sino de cuándo. Sin embargo, muchas empresas aún no han invertido en fortalecer sus sistemas informáticos. En la lista de amenazas de toda compañía, casi siempre se pasa por alto el riesgo de un ciberataque. Es fundamental que las empresas definan una estrategia de ciberseguridad, analizando sus riesgos dentro del panorama de ciberamenazas e identifiquen iniciativas para reducir estos. Esta estrategia tiene una dependencia en soluciones tecnológicas, pero también en los procesos y sobre todo en las personas. Para que una estrategia de ciberseguridad tenga éxito es muy importante que todos los miembros de la organización entiendan la ciberseguridad como un pilar fundamental en todos los ámbitos de la organización. Y por último, me gustaría recordar que Banca Mar lleva invirtiendo de forma seria y constante en medidas de seguridad durante los últimos años y cuenta con herramientas y motores que se ejecutan de forma permanente y que permiten detectar anomalías y bloquearlas. Estas soluciones de seguridad también son capaces de detectar páginas fraudulentas desarrolladas por ciberdelincuentes y de bloquearlas para que dejen de estar en funcionamiento para proteger a nuestros clientes. Javier, ¿y la inteligencia artificial ha complicado más las cosas? ¿Pensáis que el uso de esta inteligencia artificial va a aumentar precisamente el grado de ciberdelincuencia? El objetivo de la inteligencia artificial es mejorar significativamente las capacidades y contribuciones de los seres humanos, no reemplazarnos. Es evidente que esta tecnología disruptiva hace que el entorno tecnológico y el panorama de ciberamenazas sea aún más complejo, dado que no solo nos podemos beneficiar nosotros de ella, sino que también lo hacen los ciberdelincuentes. La ciberseguridad se beneficia de la incorporación de la inteligencia artificial en las soluciones de ciberseguridad. Incorporan estas técnicas en el reconocimiento de patrones y en el análisis de situaciones para incrementar su efectividad tanto en la prevención como en la detección o respuesta de ciberincidentes. El problema es que el uso de la inteligencia artificial no queda restringido a acciones lícitas y también es usada por los ciberdelincuentes para propósitos no legítimos,
como detectar sistemas vulnerables o, siendo el ejemplo más común, el uso de síntesis de voz o de imágenes para la creación de deepfakes que buscan el engaño y que son cada vez más difíciles de detectar. Javier, pues muchísimas gracias por supuesto a Bancamar y nos volvemos con la tertulia. Bancamark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues si quieren otra muestra de este clima, María Jesús Montero, después de filtrar información que la Ley General Tributaria le exige que la trate con sigilo, es decir, con secreto, pues sigue con los insultos. ¿Qué más da? La señora Ayuso, que le ha mentido al conjunto de los madrileños y al conjunto de los españoles. Y en política no se puede mentir. Y en política, si uno se equivoca, si uno se miente o si uno convive o disfruta del enriquecimiento que otros producen a través del fraude fiscal, tiene inmediatamente que presentar la dimisión. Aquí son infinitos, Nuria. Yo de verdad, el Partido Socialista hablando de que si mientes tiene que presentar la dimisión. No pactaré con Bildu, no dejaré la gobernabilidad en el separatismo, no indultaré, no rebajaré la malversación, no amnistiaré, no subiré los impuestos a los trabajadores. Pero ¿cómo pueden tener las narices? Bueno, y el gran bulo de que iba a dimitir, extendido, y ya vimos que no dimitió. No, es alucinante. A mí Pedro me ha el recordado las sesiones de Congreso, ¿os acordáis de Óscar Puente en la tribuna? Cómo despreciaba la oposición. Cómo se reía Pedro Sánchez de la oposición. Es decir, si los que generan este clima de crispación y de desprecio al otro, precisamente es el Partido Socialista. No. Yo espero que nadie se crea esta pose, ponme el cierre este bloque, Raúl. No puedes convivir en tu vida privada, al margen completamente de la política, con una persona que haya tenido problemas con Hacienda, pero sí puedes convivir políticamente con señores que ponían bombas. Este es el nivel de moral donde nos lo ponemos. O sea, tú puedes aceptar los votos de Otegi políticamente, eso está perfecto, y en cambio que en tu vida privada vivas con un señor o una señora que en su momento ha tenido un pleito con Hacienda, eso te invalida. En esas estamos. Bueno, vamos a irnos al siguiente bloque. No se pierdan, Televisión Española cierra una conexión en la rueda de prensa con Arnaldo Otegi, Bildu, y de pronto se queda una pantalla. Y aparecen los vídeos que ven, no sabemos quién, si los de Bildu en Televisión Española, pero no se lo pierdan. Vamos a ello.